Buenas tardes, vamos a tratar de medir el tiempo para aburrirlo lo menos posible, porque para mí no resulta aburrido, pero puede que para ustedes sí. Efectivamente, bueno, dos cosas, después del currículum, de lo que me di cuenta de que estoy viejo, no tanto la experiencia, pero sí, probablemente les voy a hablar un poco de historia antigua. Creo que viendo algunas caras, muchos de ustedes no habían nacido cuando yo ya estaba tratando de generar algo de provecho para el deporte. El tema que hoy les voy a desarrollar brevemente va a ser el de la ley del deporte. Ayer alguien dijo muy atinadamente que esta ley tiene casi 20 años de estar en vigencia y que muchos no la han leído, y muchos que, siendo abogados por ejemplo, no la han leído, no se han inmerso en lo que dice, y pues a veces no aprovechan algunas ventajas que se lograron cuando se estableció su aprobación. Tal vez lo primero que tendríamos que decir es, bueno, ¿de dónde surgió la actual ley del deporte? La ley del deporte actual es la 7800 del 29 de mayo del año 1998. ¿Pero qué había antes de la ley? Antes de la ley teníamos una Dirección General de Educación Física y Deportes. Eso era lo que existía, que inició como una oficinita en el Ministerio de Educación Pública en el año 53, en el año 66 por medio de la ley 3656 del 6 de enero del 66, jueguen 66 para el domingo. En esa ley 3656 del año 66 se le dota de una estructura orgánica. Entonces, en esta ley 3656, que posteriormente en el año 71, cuando se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, esa Dirección General de Educación Física y Deportes pasa a ser una de las dependencias del Ministerio de Cultura. Esa ley 3656, la estructura pública de organización deportiva que nos daba, era un Consejo Nacional de Deportes, no de recreación, era un Consejo Nacional de Deportes, de acuerdo con la ley, formado por 7 personas, una que era un representante del ministro de Cultura, Juventud y Deportes, y 6 personas de amplia trayectoria en el deporte costarricense. Eso era por decir así, la junta directiva o el órgano colegiado máximo de esa Dirección General de Deportes, que tenía un director general de deportes. De esa ley, pues que entre otras cosas decía también, por ejemplo, que una de las funciones de la Dirección de Deportes era fomentar el funcionamiento del Comité Olímpico Nacional. No le daba personería, no establecía que era el Comité Olímpico, lo predeterminaba que debía existir un Comité Olímpico, y que debía fomentarse su funcionamiento. Nos interesa señalar el artículo 13, inciso Y, de esa ley 3656, que dice que una de las funciones, que decía en su momento, que una de las funciones del Consejo Nacional de Deportes era conocer en grado de las resoluciones dictadas por las federaciones o entidades representativas de los distintos deportes, cuando se alegue que violan la ley o sus propios estatutos o reglamentos. Yo por lo menos en mi tesis de grado critiqué el por qué, o me cuestioné el por qué una entidad pública, como era el Consejo Nacional de Deportes, tenía alguna competencia otorgada por ley que le permitía conocer en grado, o sea en apelación, de resoluciones dictadas por entidades privadas como eran las federaciones representativas de los deportes. Les puedo decir que no encontré la respuesta, pero que ahí estaba. O sea, esa era una de las funciones del Consejo de Deportes. Una de las funciones del Consejo de Deportes entonces era conocer en grado de las resoluciones que dictaran las federaciones. Cuando yo entro al Consejo de Deportes como asesor legal externo, como asesor directo del Consejo de Deportes, parte de la idea era que como abogado ayudar al Consejo de Deportes, un ente meramente político, a resolver ese tipo de apelaciones, a resolver de forma jurídica ese tipo de apelaciones que normalmente se presentaban. No eran muchas, pero sí existían apelaciones y sí había gente, digamos que en el deporte, que recurría a ese artículo de la ley 3656 para pedir la intervención ante ciertas situaciones, anómalas. Recuerdo una en especial de una federación. Siempre en el deporte ha sido terreno fértil para lucha de poderes, para situaciones de ejercicio del poder, y recuerdo que una federación de representación nacional de cierto deporte relativamente novedoso para la época había expulsado a una de sus afiliadas.
y había expulsado a una de sus afiliadas alegando un artículo de los estatutos de esa federación que decía que se podía expulsar a una afiliada en caso de incumplimiento de estatutos o reglamentos. Pues lo que la federación alegaba en ese momento era que esa entidad no había cumplido sus propios esa afiliada a la que estaban expulsando no había cumplido sus propios estatutos o reglamentos porque había convocado a una asamblea sin haber cumplido un requisito de una publicación. O sea, lo que querían quitarse, lo que obviamente estaban haciendo era quitarse de encima a un afiliado que tenía la mala costumbre de pedir cuentas y decirle a la federación, bueno, ¿cómo eligió usted a las personas que iban a ir a tal competencia? ¿A quién le asignó las becas que mandó la Federación Internacional? ¿Y en qué ha gastado usted la plata del Estado? Bueno, como esa entidad pedía mucha cuenta, pedía mucha situación al respecto, entonces se inventaron ese tema para tratar de expulsarla, de que como no había cumplido sus propios estatutos y reglamentos, eso era propio de una causal de expulsión. Bueno, cuando eso llega al Consejo de Deportes, a mí me toca estudiar el tema y obviamente el Consejo, entonces, en ejercicio de sus facultades legales, decide anular esa resolución y restablecer a la entidad expulsada en el ejercicio de sus facultades, lo cual obviamente no le gustó mucho pues a la persona dueña de ese deporte en ese momento. También teníamos en esa época, bueno, para decir, estaba entonces la Dirección de Deportes como una dependencia adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, o sea, prácticamente sin personería, con un presupuesto muy pequeño, porque si don Alberto Cañas alguna vez dijo que el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el último orejón del tarro del gobierno, yo puedo decir que la Dirección General de Deportes era el último orejón del tarro dentro del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para que vean, digamos, el estado en que estábamos en ese momento. También teníamos para esa época, digamos, cuando ya inicia la idea de crear una ley del deporte integral en Costa Rica, teníamos una ley de asociaciones deportivas, que ese fue en su momento pues el objeto central de mi tesis. Esa ley de asociaciones deportivas, la número 5418 del mes de noviembre del año 73, estableció de hecho se llama Ley de Creación del Registro de Asociaciones Deportivas en la Dirección General de Educación Física y Deportes, estableció la figura novedosa de la asociación deportiva. Y a partir del año 73 se estableció como obligatorio en Costa Rica que nadie podía ejercer deporte, nadie podía organizar actividades deportivas y nadie podía interaccionar con entidades públicas como la Caja del Seguro, como la misma Dirección de Deportes, las municipalidades y demás, si no estaba conformada como una asociación deportiva. Mi conclusión en la tesis de grado fue que era una figura, por un lado, innecesaria. Ya existía la ley de asociaciones, que en su artículo 2 sigue diciendo que son asociaciones las que se dediquen, entre otros, a fines deportivos, que además hablar de asociaciones deportivas era embutir en un traje muy pequeño a una actividad que estaba en crecimiento, porque la asociación es una entidad no lucrativa, mientras que estaba en esa época en boga ya el deporte lucrativo, o sea, el deporte como negocio, y esa mentalidad de que el deporte no podía ser negocio y por eso debía ser asociación obligatoriamente, era una visión muy decimonónica que cortaba las libertades de las personas. Entonces mi conclusión fue que la ley en parte hasta inconstitucional podía ser al obligar a la gente a adoptar una figura jurídica no solo innecesaria, sino además muy limitante, y que era una visión viejísima de que que hasta el Comité Olímpico abandonó, de que el deporte no puede ser utilizado para generar ganancias, cuando es un negocio y lo podemos entender y lo entendemos ahora como un negocio lícito y puede ser lícito. Pues pasaron 20 años de intentos. A partir del año 78 empezaron los primeros intentos para reformar la ley del año 66. Cada gobierno que venía, a partir del de don Rodrigo Carazo, intentó hacer su propia ley del deporte. Una ley del deporte más integral, una ley del deporte que entendiera mejores aspectos del deporte, cosas que no se contemplaban en la ley del año 66, como el dopaje, por ejemplo, la violencia en los estadios, la ayuda a las entidades deportivas y una serie de situaciones más. Pero todos los intentos fracasaban, aún en el último round. Por ejemplo, recuerdo que para el gobierno de don Oscar Arias, si mal no recuerdo, su proyecto de ley del deporte fue aprobada
en segundo debate el último día de la legislatura. Pero para esa época las leyes ocupaban 3 debates, no 2, así que no alcanzó el tercer debate y se fue al archivo también. Cuando empieza el gobierno de don José María Figueres, yo ya venía como asesor legal del Consejo de Deportes, y ese Consejo de Deportes empieza a promover su propia ley del deporte. En medio de eso, digamos, otra de las razones por las que se pensaba en la necesidad de una ley del deporte fue la mala experiencia del decreto 4.3 que se dictó en el gobierno de Rodrigo Carazo. De ese sí, perdónenme, pero no pude conseguir el número de decreto. Yo siempre, hasta de memoria me lo sabía, pero por alguna razón, no sé si es ese alemán que anda por ahí, no recordé en ese momento el número. Pero había un decreto ejecutivo que se dictó en el año 80, en medio del gobierno de Rodrigo Carazo, que pretendiendo ordenar a las federaciones deportivas, resultó ser de alguna manera intervencionista, porque establecía entonces que para ser una federación de representación nacional, concepto que ya se daba en la ley 3656, que para ostentar la representación nacional había que cumplir una serie de requisitos, y entre esos, bueno, aparte de tener junta directiva, una junta directiva que tenía que ser de 7 miembros, no podía ser de más ni menos, 4 nombrados por la Asamblea General de la Federación y 3 nombrados por el Consejo de Gobierno. Entonces, de esa intervención estatal en las juntas directivas de las federaciones de representación nacional, trajo muy serios problemas con las federaciones internacionales. Algunas sí corrieron, como la de baloncesto. Yo sí recuerdo, la de baloncesto corrió a afiliarse a la dirección de deportes y a que le dieran el cumplir los requisitos del reglamento. Implicaba recibir instalaciones deportivas, o sea, poder usar el gimnasio nacional o el estadio nacional, recibir dineros del Estado y todo, pero era legalizar libros, mantener libros legalizados y ordenados, pero era permitir también que en su junta directiva estuviera gente nombrada por el gobierno. Esto apenas entró el gobierno de Luis Alberto Monge, fue derogado, pero generaba la necesidad de una ley, y es parte de lo que se dio. Esa ley se pudo aprobar en el año 98. De hecho, se llama es la ley 7800 del 30 de abril de 1998, porque fue el 30 de abril, o sea, una semana antes de salir del gobierno, que don José María Figueres la firmó. O sea, se pudo aprobar en las últimas sesiones de la legislatura. ¿Y por qué hablo de una coyuntura política? Porque precisamente se logró un consenso cuando estábamos en la época del bipartidismo. Se logró un consenso entre los 2 partidos mayoritarios, y se dio la situación de que el proyecto estaba en discusión en el momento en que en las elecciones ganó el partido de don Miguel Ángel Rodríguez. Entonces salía el gobierno de José María Figueres, entraba el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y el Partido Unidad dijo: nos interesa la ley, y nos interesa, pero si me dejan hacerle unos cambios que en efecto les cuento en primera persona, porque yo como era el abogado, el asesor legal de la Dirección de Deportes, de rebote me nombraron de asesor legal de la comisión que aprobó la ley 7800. Entonces sí recuerdo que se habían hecho un texto, se estaba trabajando sobre un texto, se había determinado una serie de situaciones a seguir, pero en la Semana Santa de 1998, don Gonzalo Fajardo se la llevó para la casa, le hizo los cambios que quiso, y el texto que de ahí salió, que era el que le interesaba al gobierno entrante, fue el que finalmente se aprobó. Para bien y para mal, no es tampoco que le hayan hecho grandes cambios o que hayan inventado el agua tibia, pero sí, digamos, se logró esa coyuntura política de un gobierno como el de don José María, que quería llevarse los créditos de aprobar la ley, como en efecto lo hizo y la historia lo cuenta, y otro gobierno que no le importaba que otro se llevara los créditos mientras estuviera hecha a su medida, o por lo menos con su visión. Entonces esa coyuntura permitió la aprobación de la ley. Lo que sí quedó fuera, y es el tema que pongo acá, es que entre las muchas negociaciones que hubo que hacer para que la ley se aprobara, entre ellas aprobarla a don Jorge Neri Carvajal con hasta la última coma, lo que él puso sobre Comité Olímpico, lo que dice la ley sobre Comité Olímpico hoy es lo que don Jorge Neri Carvajal puso, y hubo que respetárselo. Entonces, para que no nos bombardeara con sus diputados amigos en la asamblea. Y por el otro lado, para que la ley pasara, hubo que quitar el capítulo que traía sobre deportistas profesionales. En este caso fue la Asociación de Jugadores
de jugadores de esa época, que no es la misma de ahora, la que consideró que el capítulo de deportistas profesionales estaba redactado única y exclusivamente desde el punto de vista patronal, que todo era en contra de los jugadores, que todo era a favor de los equipos, que no se reconocían derechos a los verdaderos derechos a los jugadores, y que entonces ellos no estaban de acuerdo. Para que la ley pasara, porque el que ellos no estuvieran de acuerdo significaba que muchos diputados no iban a estar de acuerdo, hubo que cortar ese capítulo y finalmente la ley pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tenemos una ley 7800 que en realidad se llama, y por eso todo el mundo le dice ley del deporte, pero no se llama ley del deporte, se llama Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y de la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. Por eso es más fácil decir ley del deporte, pero creó al ICODER. Ahí me interesa señalar un pedacito del artículo 1 porque es el que resume la filosofía y la visión de lo que tenemos actualmente la ley del deporte, donde dice: el fin primordial del instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar comprometida a la salud integral de la población. Para tal efecto, el instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el deporte y la recreación. Vea que no habla de fomentar a las entidades públicas. El fin del instituto es fomentar a las entidades privadas relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco regulatorio, jurídico regulatorio adecuado, en consideración de ese interés público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como las ciencias aplicadas en beneficio de los deportistas y en particular y de Costa Rica en general. A mí me parece que ese articulito resume de muy buena forma qué es lo que queríamos y qué era lo que queríamos ver del ICODER. Uno, introducir el término recreación que no estaba en la anterior. O sea, la recreación en ese momento debe tener igual importancia que el deporte. No solo el deporte como era la ley anterior, sino también deporte y recreación. Y luego entender que en este país la mayor parte del deporte lo ejercen entidades privadas y que la labor del gobierno es apoyar y estimular a esas entidades privadas para que sigan haciendo su labor. Como comercial les cuento que parte de la satisfacción mía de estar acá es que yo hace 20 años, cuando estaba el boom de las maestrías y yo me había quedado solo, y me quedé solo con la licenciatura, cuando me preguntaban cuál era mi especialidad, y yo les decía que la mía era mi especialidad era Derecho del Deporte, todo el mundo se reía. Entonces yo creo que al tener hoy un auditorio que estuvo hasta con 200 personas y más, me parece que o todos estamos locos o yo no estaba tan loco. Pero me alegra mucho que se le esté dando en este momento el carácter de rama autónoma del derecho, el derecho del deporte, porque en efecto lo merece. Y desde ese punto de vista, actualmente que decidí, por exigencia de la universidad en que trabajo, llevar una maestría, finalmente estoy haciendo una maestría en desarrollo humano y mi tema es el de los recursos públicos en entidades privadas. Entonces mi interés en este momento es desarrollar una tesis acerca del impacto que genera, desde el punto de vista del desarrollo humano, los recursos públicos en entidades privadas. En esta ley 7800, a diferencia de la anterior, bueno, la Junta Directiva cambia de nombre, ya no es solo Consejo Nacional de Deportes, sino que se convierte en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Ya no es solo un representante del ministro más 6 entusiastas más, sino que tiene una conformación específica. Y se estableció que el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación es una representación sectorial, donde hay 3 representantes directos del gobierno de turno, que serían el ministro de Salud o su viceministro, nadie más, no pueden delegar, el ministro de Educación o su viceministro, y el ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su viceministro, más 4 representantes que serían técnicamente la sociedad civil, que sería un representante de comités cantonales de deportes, un representante de federaciones deportivas de representación nacional, un representante del Comité Olímpico Nacional, que en ese momento el puesto lo ejerce don Henry Núñez, y un representante de las universidades públicas que ofrecen la carrera de educación física. Esos son los 7 integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Con ellos me tocó trabajar durante 8 años, del 98 al 2006 que estuve en el ICODER como asesor legal del Consejo de Deportes. Entonces también fue toda una dinámica diferente y con la idea de que efectivamente cuando yo les decía en el proyecto de que este iba a ser un consejo de sillas vacías,
porque cuando el ministro de Educación tuviera una huelga, se iba a ausentar de la sesión del Consejo de Deportes, cuando la ministra de Salud tuviera una epidemia, se iba a ausentar de las reuniones del Consejo de Deportes. Por lo menos en los 8 años que estuve no fue tan así, se lo tomaron muy en serio y siempre o iba el ministro o iba el viceministro, pero sí había presencia, digamos, de alto rango en las sesiones del Consejo de Deportes. Se le dio personería jurídica al CON. Otra mini anécdota, aquí está enfrente alguien que fue expulsado del movimiento olímpico por 10 años, porque en algún momento el Comité Olímpico Nacional no tenía personería jurídica. Resulta que consigue su personería jurídica por lo que llamaban, los jóvenes tal vez no lo recordarán, las normas presupuestarias atípicas, que eran parrafitos que se metían en la ley, a los diputados metían parrafitos en la ley de presupuesto, porque es la única que el presidente no puede vetar, y entonces hacían leyes nuevas y metían leyes en el presupuesto de la República, metían leyes. Una norma, lo llaman normas presupuestarias, le daba personería jurídica al Comité Olímpico. Yo en esa época estaba en la Federación de Baloncesto, como asesor legal también, y resulta que el comité, la selección de baloncesto califica para los centroamericanos y el Caribe. Por primera vez se le gana a Panamá en la historia. Entonces don Jorge Neri se fue para donde don Gabriel Ángel a pedirle 50 millones de colones porque tenía que llevar a los panamericanos, a los centroamericanos y del Caribe, al baloncesto y al voleibol. Cuando Rafael Ángel, muy generoso, le da los 50 millones, se quedaron el baloncesto y se quedaron el voleibol en Costa Rica. Entonces, y gastó los 50 millones. Entonces, cuando fuimos a pedir cuentas a la Contraloría, nos dijeron y se le giraron directamente al comité porque tenía esa personería jurídica. Entonces, cuando fuimos a pedir cuentas, la Contraloría nos dijo que ellos no pedían cuentas por partidas de 50 millones, que son los 50 millones para arriba. Entonces, que nunca se supo, ni siquiera si fue o no fue en confites. Entonces, eso me hizo pensar y me hizo interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la personería del Comité Olímpico. Cuando se logró y se declaró la inconstitucionalidad de la personería del Comité Olímpico, entonces me enteré por el periódico de que había sido expulsado del movimiento olímpico por 10 años. Cuando me entrevista mi buen amigo don José Pastor, que era el director de deportes de la Prensa Libre, le digo, me están expulsando de algo a lo que no pertenezco. Al Comité Olímpico pertenecen federaciones deportivas, yo no pertenezco. Entonces, después me enteré también por el periódico que habían cambiado el acuerdo para decir que cuando yo me postulara para un puesto en el Comité Olímpico no me eligieran. Entonces, como no me he postulado, no me he enterado si todavía está vigente o no. Por ese lado, entonces, en esta ley, bien que mal, lo que sí era necesario era otorgarle personería jurídica al Comité Olímpico. Eso se hizo. Muy importante, visibilización del deportista. En esta ley, por primera vez, se habla de los deportistas. Todas las leyes anteriores eran sobre organización del deporte, sobre asociaciones, sobre cómo organizar el deporte, pero ninguna hablaba del deportista. En esta ley 7.800 se crea la categoría del deportista de alto rendimiento, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el profesional o no profesional, con el trabajador o no trabajador. Aquí se puede ser pobre, muy pobre, no devengar un 5 del deporte y ser deportista de alto rendimiento si está uno en una selección nacional. Entonces, por definición, deportistas de alto rendimiento son los de selecciones nacionales reconocidas por las federaciones internacionales o por el ICODER, y entonces tienen ventajas, pueden pedir permiso para estudiar, pueden pedir permiso para ir a representar al país fuera de las fronteras, y una serie de circunstancias. Tienen derecho, cosa que está dentro de lo que no se ha logrado, a una atención preferente de la Caja del Seguro Social, que se ha negado a establecer las unidades de medicina deportiva que la ley dice que deberían existir, pero en general, digamos, por lo menos se visibiliza al deportista. Y en el 105 se creó desde hace 20 años, cosa que casi no ha sido aplicada. En el 105 de la ley está el derecho de aquel deportista profesional al que le atrasen su salario por más de un mes, de solicitar al Consejo de Deportes que suspenda a esa entidad que no cumple con el pago de sus salarios de toda actividad deportiva, bajo pena de que una vez que el Consejo de Deportes les avise que deben suspenderlos, si no lo suspenden, tanto la junta directiva de la federación organizadora del evento como la junta directiva del equipo que está en mora en el pago de los salarios, responden personalmente con sus bienes por los salarios no pagados.
Ese, por ejemplo, me parece es un artículo que es muy contundente, muy importante, pero que no ha sido explotado debidamente. En la ley 7800 también se habló sobre lucha contra el dopaje y la violencia. Se estableció una norma muy novedosa a los comités cantonales de deportes, que son uno por cada cantón, que en ese momento son 81, y para el año entrante van a ser 82 porque ya hay un nuevo cantón. Los comités cantonales de deportes, que tradicionalmente han dependido de las municipalidades, pasaban a ser parte de la estructura del ICODER. Con la ley 7800, los comités cantonales eran parte de la estructura del ICODER, pero financiados por las municipalidades. Se estableció el régimen de apuestas deportivas, del que vamos a hablar un poquito, como la gran fuente de financiamiento del deporte nacional. Las apuestas deportivas, cuando se discutía el proyecto de ley, iban a ser la tabla de salvación del deporte, porque iban a generar, según dice un estudio de la Universidad de Costa Rica, que yo nunca vi, iban a generar al menos 2.000 millones de colones anuales hace 20 años. Imagínense cuánto estarían generando ahora, cosa que en este momento no generan un 5. Y finalmente se creó el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos como un sustituto a esa función que les conté al principio, que tenía el Consejo de Deportes, nunca supimos de dónde salió, de conocer en grado de las decisiones de las federaciones deportivas. Entonces, este tribunal, que en ese momento sí había una moda de crear tribunales administrativos para todo, ese tribunal administrativo es parte de esa moda. Me parece que fue aporte de don Gonzalo Fajardo en esa Semana Santa. ¿Qué fue lo que no se logró con la ley? Les contaba que como novedad se había establecido a los comités cantonales de deportes como parte de la estructura del ICODER. Pues don Johnny Araya, no muy contento con la situación, estableció un recurso de inconstitucionalidad y dijo que eso era contrario a la autonomía municipal, el que entidades que formaban parte de la estructura del ICODER fueran financiados por las municipalidades, con lo cual la Sala Constitucional le dio la razón, voto 54-45 del año 99, y los comités cantonales regresaron a la estructura de las municipalidades como hasta ahora. Mi criterio es que eso ha impedido el que haya 81 islas invirtiendo recursos públicos en el deporte. Implica que es prácticamente imposible generar una política pública del deporte y la recreación si hay 81 islas. Cuando sumamos sus presupuestos, pueden ser más o menos el mismo presupuesto del ICODER o más. O sea, cuando hay fondos públicos, que una mitad se distribuye al criterio de 81 comités y otra mitad al criterio del ICODER. Entonces cuesta generar una política pública si los recursos públicos no pueden, digamos, distribuirse de una manera planificada y uniforme. En cuanto a las apuestas deportivas, pues el problema que tuvimos fue que costó que arrancaran. O sea, la ley efectivamente en eso digamos faltó experiencia y faltó pericia para redactarla, porque digamos se estableció originalmente un sistema de apuestas deportivas que no era muy viable. Según la ley en su texto original, las apuestas deportivas podían ser ejecutadas o por el ICODER o por una entidad privada. Entonces el ICODER tuvo el enorme problema, y creo que hasta la fecha, que el gobierno nunca lo ha visto en serio, y el ICODER prácticamente siguió siendo, para efectos de material humano, una dirección de deportes un poquito más grande. El gobierno, hasta donde sé y hasta la fecha, prácticamente no le ha autorizado suficientes plazas como para entender que pasó de ser una oficinita en el último rincón del organigrama del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a ser una institución que hoy maneja 15, 18 o 20 mil millones de colones, pero los maneja con el mismo personal que tenía hace 20 años, y nunca dio el salto cualitativo, nunca se le dio los instrumentos materiales y humanos para que pudiera manejar mejor esa situación. Entonces el ICODER no tenía personal para organizar directamente, ni recursos para organizar directamente las apuestas deportivas, y no había forma que una entidad privada quisiera invertir. En todo caso, había una distribución de ingresos donde al ICODER le tocaba al menos un 42%
de los ingresos de las apuestas deportivas. Eso sí, de ese 42% del ingreso bruto, una mitad debía utilizarse en un fondo de selecciones nacionales, lo cual está bien, porque es parte de para qué el ICODER gira fondos aún en la actualidad, para selecciones nacionales de las diferentes federaciones, y otro 50% para financiamiento del ICODER. Como no se podía poner a funcionar en la forma en la que estaba, se promovió una reforma legal porque algún especialista internacional que nos visitó en esa época, la doctora Estela Barsavsky de Argentina, nos explicó que las apuestas deportivas tradicionalmente funcionan en la misma plataforma de la lotería electrónica. Entonces, que lo importante era conseguir quién iba a hacer lotería electrónica, en ese momento quien se estaba moviendo era la Junta, y había que establecer que quien podía hacer las apuestas deportivas era la Junta. No lo decía la ley, no se podía hacer en ese momento entonces. Pero la gran desgracia que uno tiene cuando manda un proyecto a la Asamblea Legislativa es que uno sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale. Y de ahí, el enorme problema que tuvimos fue que don Hermes Navarro, de la Federación de Fútbol, se puso muy vivo, movió unos cuantos mecates y finalmente dejó al ICODER sin financiamiento. Porque y los mismos diputados se pusieron vivillos y entonces cambiaron la distribución de los ingresos de las apuestas deportivas. Bajaron los premios de un 50 a un 40, pero finalmente se distribuyeron un 45% para el fondo de selecciones, de los cuales un 25% era para las selecciones sub-15 de fútbol y se distribuyó un 49% para los comités cantonales de deportes y de recreación. Así que ahí donde dice que un 34% le quedaba al ICODER, eso es falso, porque lo recibiría el ICODER para distribuírselo al fondo de selecciones, a la Federación de Fútbol, a los comités cantonales, hasta el Comité Olímpico pellizca un 5.5% y resulta que al ICODER no le quedó nada. Entonces el ICODER, digamos, perdida su fuente original o más fuerte de financiamiento, perdió todo interés en las apuestas deportivas. O sea, quien más interés le ha puesto a seguir las apuestas deportivas ha sido la Federación de Fútbol, o ha sido en la misma UNAFUT, pero prácticamente la experiencia nos indica que es prácticamente inoperante. ¿Qué otra cosa no se logró? Bueno, hubo un voto por ahí de la Sala Constitucional que le quitó al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos la facultad que tenía de ser una instancia exigida previo al ingreso a la jurisdicción laboral. O sea, el texto original de la Ley 7.800 decía que el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos era una instancia previa a que fuera a jurisdicción laboral. Eso fue declarado inconstitucional. También por ahí apareció otro de los golpes que ha recibido la ley, es que hay un dictamen de Procuraduría según el cual el Comité Olímpico Nacional no está sujeto a la autoridad del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos. Ahí queda el número por si quieren profundizar. Y finalmente, tal vez para mí el golpe más extraño, pero necesitaría media hora para contarles la historia, es la derogatoria tácita del Ministerio de la cartera de deportes dentro del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Es decir, si yo les pusiera como tarea ir a buscar la ley que derogó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y que le cambió el nombre a Ministerio de Cultura y Juventud, como se conoce desde hace 10 años, no van a encontrar esa ley. No existe esa ley. El Ministerio de Cultura y Juventud cambió su nombre por un dictamen de Procuraduría. El que hizo el dictamen, ahora es magistrado de la Sala Constitucional. Podría ser una historia por ahí del cementazo. Bueno, en efecto, sí, porque hay toda una historia de por qué. Hay toda una historia de por qué se dijo eso y por qué se prefirió derogar la cartera de cultura que decirle al presidente que se había equivocado. Finalmente, y aquí un poco en cuanto a jurisdicción deportiva, pues efectivamente hemos hablado un poco de que cada federación tiene formas de solucionar internamente sus diferendos y sus conflictos. Esta jurisdicción que se crea, este tribunal administrativo que se crea del conflictos deportivos, es adscrito al instituto, está formada por 5 abogados con años de experiencia y demás, y pretende
que todo tipo de conflictos deportivos, principalmente de índole patrimonial, al que pueden acudir, dice, entrenadores, jugadores, deportistas, atletas y dirigentes deportivos, para resolver, plantear todas sus diferencias patrimoniales. O sea, no tiene que ser necesariamente salarial. Yo puedo acusar ante el Tribunal de Conflictos Deportivos a una entidad, por ejemplo, que me haya causado un daño, por daños y perjuicios, y trato de llevar el caso ahí. La idea es siempre que fuera algún tipo de conflicto, digamos, para agilizar el no tener que llevarlos a instancias judiciales. En la segunda parte viene otra especie de facultad del Tribunal de Conflictos Deportivos, que dice que una vez agotada la vía interna de la federación o asociación respectiva sin obtener satisfacción de sus derechos, el tribunal también puede conocer recursos, quejas o demandas que planteen aficionados y el público general, así como árbitros, jugadores, deportistas y atletas, contra entidades y federaciones. Aquí entra, por ejemplo, lo que podría ser qué pasa si en la famosa Cámara de Resolución de Conflictos de la Federación de Fútbol no hay acuerdo. La Cámara de Resolución de Conflictos agotaría lo que según este artículo es la vía interna. Es decir, las federaciones, cualquiera que sea, tienen una vía interna, tienen la libertad de elegir como entidades privadas que son, cómo van a resolver internamente sus conflictos. Pero agotada esa vía interna por reglamento, queda abierta la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Conflictos Deportivos. Yo se lo planteé hace poco, ahora con esta reforma que se está haciendo de la Cámara de Resolución de Disputas, a doña Margarita Echeverría, bueno, que cómo lo verían ellos, sabiendo ella que yo ya estaba en el tribunal, cómo lo ven ellos, y ella entiende, y en efecto se le planteó en esa reunión que por qué no convertían a la Cámara en un verdadero árbitro, o sea, no convertían el procedimiento de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación en un verdadero arbitraje, con todas las formalidades de ley, para lo que ahí se resolviera tuviera carácter de cosa juzgada. Y así como lo contó don Luis, lo cuento yo. Sí, vamos a ver, pero mejor no. Y entonces ellos entienden que no son una cámara, que no son un arbitraje formal, que lo que ahí se decida no es cosa juzgada desde el punto de vista de la ley costarricense, y entienden también que queda abierta la puerta del Tribunal de Conflictos Deportivos sin que eso signifique de forma alguna romper ninguna regla de FIFA, que en efecto doña FIFA ha cambiado con el paso de los años, y ahora sí reconoce, o la han obligado a reconocer, porque a golpe se aprende, la han obligado a reconocer que los países tienen su jurisdicción, tienen su preeminencia, y que la ley nacional, y en el caso de tribunales que se pueda decir que son objetivos y que son, digamos, creados por ley, no significa de forma alguna violación a la disposición que siguen manteniendo la no intervención estatal en el deporte. La no intervención es una no intervención política, se ha entendido últimamente, pero si es una intervención de juicios, de jurisdicciones o de leyes, aplicación objetiva de leyes nacionales, han entendido que eso sí se puede hacer. Entonces, esa parte es muy importante para que efectivamente, sin tener que acudir al TAS, sin tener que ir al TAS, que era lo que dice actualmente el reglamento de la Cámara de Resolución de Disputas, de donde me consta, por ejemplo, en el TAS, llevar un caso costaba 15 millones, costaba 30.000 francos suizos, solo presentarlo. El único caso que yo gané en el TAS fue porque la parte no depositó la plata. Entonces le digo, gané por no presentación. Y en eso no le obligaban al Comité Olímpico, que fue una demanda contra el Comité Olímpico en el TAS para anular la elección de don Henry Núñez. Dijeron, bueno, sí, le damos curso, pero deposite a don Jorge Neri. Le dijeron, deposite 30.000 francos suizos. No los depositó, y ahí dice, si no deposita, se archiva el caso. En el que se archivó, y yo voy 1-0. Y finalmente, en el TAS voy 1-0. Y de acuerdo... también, entonces, la última de las 3 posibles áreas de intervención que tiene el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos en Costa Rica está el verdadero arbitraje. Entonces, efectivamente, el tribunal es competente para conocer y resolver de conflictos que surjan entre asociaciones, federaciones y comités cantonales de deportes y sociedades anónimas deportivas, ya sea en el interior o en el exterior de esas, como árbitro juris. Entonces, si en alguna federación, en algún contrato, se establece la llamada cláusula compromisoria, que es la que obliga a las partes a ir a un arbitraje, efectivamente pueden nombrar como árbitro al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, y se aplicará con toda, digamos,
con toda la celeridad o con toda, digamos, el caso, lo que es la ley de resolución alternativa de conflictos actuando como árbitro. Entonces, este es de mi experiencia en el tribunal, que es de año y medio, pues por un lado no llegan muchos casos y por otro lado pues no había ejercido efectivamente la facultad de árbitro juris para resolver los casos. Es una instancia que existe, como digo, nace el tribunal pues como respuesta o como continuación de aquella facultad de la ley 3656 para el Consejo de Deportes. Sigo pensando por qué de esa facultad de una entidad estatal de anular resoluciones de entidades privadas, pero por lo menos nadie ha hecho los que yo hice en mi momento, nadie le ha metido una inconstitucionalidad, así que mientras que esté vigente deberá respetarse, y creo que en parte también ha servido, como decía don Luis, para el caso de la Cámara de Resolución de Conflictos, de disputas de la Federación. Si bien a veces se entiende que podría no tener una base muy sólida o que podría haber otras formas de hacerlo, pareciera que puede ser útil en ciertas circunstancias. Como anécdota, ya no como anécdota, sino como observación final, al ser las resoluciones del Tribunal de Conflictos Deportivos un acto administrativo, y al ser una entidad administrativa, tampoco lo que diga el Tribunal de Conflictos Deportivos crea cosa juzgada. Simplemente es un acto administrativo final que puede ser revisado en vía contencioso administrativa, lo cual creo hasta el momento no ha sucedido, aunque tengo mi sospecha que puede venir uno pronto, por una resolución complicada que dictamos hace poco. Así que podría ser que se estrene en la jurisdicción contenciosa la revisión de un fallo del tribunal, pero efectivamente, digamos, aplicando la legislación normal y común, es un acto administrativo final y por supuesto puede ser revisado en vía jurisdiccional. Por el momento y un poco de la carrera, creo que llegamos a la meta. Muchas gracias.